Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al primero de nuestra sesión de webinars, Gestión de Empresas en tiempos de COVID-19. Hoy iniciaremos con temas tributarios y aduanales. Durante la sesión tendremos varios expositores quienes estarán atendiendo dudas al finalizar la misma. Agradecemos entonces hacernos llegar sus preguntas por medio del chat de la herramienta. Como saben, la situación actual del país nos obliga a estar cada persona en su hogar y al ser un webinar regional en distintos países también, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Sin más, los dejo entonces con Rafael Sayagués, nuestro socio director de Impuestos y Legal para Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que todos tenemos agendas muy complicadas en esta situación que todos estamos viviendo, pero consideramos importantes poder compartir con ustedes a partir de hoy una serie de webinars en el que podamos poder intercambiar con ustedes mejores prácticas, experiencias y todo lo que hemos podido ir identificando alrededor de distintos temas que sabemos que van a ser de impacto y de consideración para todos nosotros en estos momentos de crisis alrededor del COVID-19. El día de hoy arrancamos nuestra serie de webinars con un resumen sobre la situación en temas fiscales aduaneros en la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Me van a estar acompañando el día de hoy Luis Ocando, socio director de Panamá, Carolina Palma, directora de Comercio Internacional y Aduanas, Daniel Quesada, gerente de Impuestos y Controversia, y Michelle Tuñón, senior de Impuestos de Panamá. Y les habla Rafael Sayagués, socio director de la práctica de impuestos y legal para Latinoamérica Norte. Entrando en materia, queremos empezar por algo muy básico, pero que en estos momentos es trascendental que todos podamos tener presente. Y es una pregunta tan simple como, ¿qué son los impuestos? ¿Y qué deberían de ser los impuestos para nosotros en este momento? Y la respuesta es, hoy más que nunca, muy simple, muy directa y muy importante. Los impuestos son flujo libre de efectivo, son cash flow, son la sangre, son el oxígeno que nos va a permitir la supervivencia de nuestras organizaciones durante, a través y después de esta crisis. Y siendo cash flow, deberíamos de poder entonces tener un mindset de que los impuestos se deberían de administrar como si fueran overhead, es decir, como un gasto controlable, como un gasto administrable. Y es por esta razón que consideramos que hoy en día los impuestos se tienen que administrar en la forma más eficiente posible. Y vean, en una forma muy simplificada, muy básica, pero que creo que tenemos que recordarnos todos los días, sobre todo en estos momentos de crisis, del impacto que tienen los impuestos en nuestro negocio. La fórmula es muy simple. A mayores impuestos que tengamos que pagar, menor es el nivel de flujo de efectivo que tenemos y menor va a ser el efectivo que tenemos para efectos de invertir y de distribuirle eventualmente a nuestros accionistas, a nuestros colaboradores o el desarrollo de nuestro negocio. Si vemos la que sigue, por el contrario, si logramos controlar nuestros impuestos, si logramos bajar los impuestos que tenemos que pagar en las distintas jurisdicciones, automáticamente eso se nos va a traducir en un flujo de efectivo incremental que nos incrementa el valor de nuestro negocio y representa un incremento en el valor para nuestros accionistas, y eso representa efectivo incremental que tenemos para sostener nuestras operaciones, para invertir en el negocio y eventualmente para poder distribuirle a todos los stakeholders de la organización. Entonces, a partir de esto, tenemos la situación actual donde creo que si hemos estado viendo las noticias, hemos leído los múltiples reportes que a diario nos están llegando, es claro que si en algo hay consenso es que el COVID-19 está teniendo y va a tener grandes impactos a través de nuestra región y del mundo entero. A partir del momento en el que fue declarada pandemia, la crisis asociada al COVID-19 trajo consigo también inmediatamente
todos los efectos de lo que es una recesión global que se está empezando a desarrollar, una recesión en ciernes. Y a partir de ahí, entonces, la primera pregunta que siempre nos hacemos es, ¿cómo va a responder el sector privado? Pero más importante aún, ¿cómo van a responder los gobiernos ante estas crisis, que son quienes tienen una de las responsabilidades primarias para ayudar a salir a los distintos sectores en los mercados? Y si vemos, por ejemplo, lo que la OECD sacó en su comunicado oficial con algunas recomendaciones sobre las medidas fiscales que tenían que sacar los gobiernos, la OECD, que se ha convertido muy probablemente en el organismo internacional de más alta influencia en materia tributaria internacional, dice claramente que la emergencia del COVID-19 no solo va a tener un efecto, sino que le dice a los gobiernos que se tienen que tomar medidas tributarias para aliviar las cargas de los contribuyentes y apoyar a las empresas en momentos difíciles, sobre todo por los problemas que se pueden llegar a generar, no solo de sostenibilidad, no solo de pago de impuestos, sino más importante aún, de sostenibilidad de los negocios hacia adelante. O sea, nos están diciendo claramente que existe un alto riesgo para la economía en los distintos países si los gobiernos no toman medidas fiscales eficientes de apoyo al sector productivo, que en todos nuestros países es el generador de empleo número uno. Vamos con la siguiente. Y entonces, si nosotros vemos una de las peculiaridades de la situación que estamos viviendo hoy, a diferencia de todas las crisis que hemos tenido hasta el momento, incluso considerando la crisis del 2008-2009, donde tuvimos una de las caídas de los sistemas financieros internacionales más grandes de nuestra historia, la diferencia es que hasta el momento hemos estado acostumbrados a disrupciones de negocios asociadas a actos específicos. O sea, a nivel de escala han sido situaciones localizadas, ya sea que impactan a una compañía, a una geografía o a un grupo específico. Por ejemplo, la crisis del 2008-2009, si bien es cierto, tuvo efectos globales, surgió de una situación particular de los sistemas financieros en Estados Unidos y con contagio en Europa y en todo el resto del mundo. La velocidad normalmente cuando hay una disrupción general de negocios es de alto impacto, pero se logra llegar a controlar una vez que se determina cuál es la raíz de la crisis. La duración normalmente se controla. O sea, por ejemplo, cuando hay una situación de un desastre natural, es una situación de un par de semanas, máximo unos cuantos meses, pero después de que la causa se identifica, se logra llegar a controlar. Puede causar recortes temporales en la fuerza laboral, pero no una disrupción total en la estructura de la fuerza laboral. Pueden requerir de cierta coordinación con el público, o sea, interactúan distintos sectores. Y sobre todo, normalmente hay una disponibilidad de infraestructura normal para continuar soportando el desarrollo, sobre todo del sector empresarial. Hoy en día estamos ante una situación total y completamente nueva para muchos de nosotros, porque tenemos una disrupción asociada a un concepto de pandemia, donde la escala es sistemática, o sea, no es de un sector, impacta a todos. Impacta a la fuerza laboral, impacta a las cadenas de suministros, impacta a mis proveedores y a mis competidores, a mis clientes y a mis asociados. La velocidad con la que se está generando el impacto por el contagio asociado a la crisis de salud está teniendo impactos que ya no medimos en cuestión de semanas o meses, medimos en cuestión de horas, en cuestión de lo que pasa al cierre de un día. La duración claramente sabemos que se está empezando a extender y que se va a extender mucho más allá de lo que estamos viendo ahora, y dependiendo de cómo se vayan controlando los focos principales de crisis, tanto a nivel mundial como en nuestros países en la región, esto puede todavía tener efectos muchísimo más altos. Veamos, por ejemplo, la velocidad con la que se está determinando el nivel de contagio en países como Panamá, dentro de nuestra región. Hay un impacto directo en la fuerza laboral porque tenemos una disrupción de todos
los sectores que están viéndose afectados y sectores particulares estratégicos de alto impacto por la cantidad de personas que emplean, que están quedando completamente fuera de negocio. Veamos el efecto en turismo, hotelería, el efecto que se está generando por la falta de transporte terrestre, transporte aéreo, el efecto en los centros comerciales y en las compañías inmobiliarias, etcétera. Y por último, el tema de disponibilidad de infraestructura. Estamos ante una situación donde claramente el mundo no estaba listo, mucho menos nuestra región y nuestros países individuales, para afrontar una crisis de salud y humanitaria de estas magnitudes, donde las necesidades de infraestructura especializada para tratar de controlar la situación le ponen todavía una presión más grande tanto al sector privado como a nuestros gobiernos. Vamos a la siguiente. Entonces, a partir de ahí, nosotros en EY hemos establecido lo que es nuestro modelo y enfoque de competencias ante la situación de crisis, que hemos resumido bajo la definición de lo que es la empresa resiliente. Y la empresa resiliente la definimos como aquella compañía, aquella organización que, analizando cada uno de estos conceptos que tienen ustedes en pantalla, cada uno de estos círculos, tiene las potestades y capacidades o está en capacidad de reaccionar para poder hacer los ajustes necesarios ante esta disrupción tan violenta para poder subsistir y sobrevivir a través de esta crisis. Y la empresa resiliente es aquella que tiene un enfoque primero en la salud y el bienestar de sus colaboradores, en la protección de nuestra gente, en su información, en la forma en la que se administra el distanciamiento social, en la forma en la que le damos continuidad al negocio con el teletrabajo. Es la empresa que administra todos los temas de talento y fuerza laboral, que se enfoca en las necesidades de si hay que hacer limitaciones de jornadas, reestructuración de términos y condiciones laborales y ver cómo se protege al máximo posible a nuestra capacidad productiva y nuestra gente. Es la que se enfoca en la seguridad de los clientes y en la protección de marca, en las finanzas e inversionistas y las relaciones con todos aquellos que tienen una relación financiera y de control con nosotros. Tiene una plataforma integrada de planificación de riesgo empresarial, donde se identifican todos los riesgos inmediatos de corto plazo y de efecto primario y secundario sobre todo nuestro modelo, pero más importante aún es la que planifica y hace escenarios y modela constantemente cómo me van a ir afectando las distintas áreas para asegurar la supervivencia en mi negocio. Hay un enfoque en el gobierno y en las políticas públicas. Nos tenemos que involucrar con nuestras cámaras, con nuestros sectores, con nuestros grupos agremiados comunes para poder establecer políticas que vayan a ayudarnos a que sobrevivan nuestros sectores particulares. Hoy más que nunca un enfoque en la tecnología, en nuestra infraestructura y plataforma para asegurar la comunicación con nuestros clientes, para poder asegurar que nuestros productos van a llegar, que nuestros servicios se van a prestar. Un tema importantísimo, el tema de seguros, cómo nos protegen los seguros, cómo nos protegen las pólizas que tenemos ahora, por ejemplo, en materia de seguridad médica para nuestros coladores y nuestras estructuras. Y la última y más importante también, cómo aseguro mi cadena de suministro, tanto interna como externa, a nivel del comercio local e internacional. Pero algo importante es que para cada uno de estos puntos que hemos establecido, todos tienen una implicación tributaria que se tiene que analizar. No existe una sola de estas estructuras y consideraciones en el momento de crisis que tenemos que analizar que no vayan a tener una consideración fiscal importante. Y la empresa resiliente, reitero, es aquella que logra en un periodo muy corto hacer las adaptaciones necesarias para poder ir saliendo adelante en cada una de estas áreas críticas. Entonces, si vamos a la siguiente, ahora lo que queremos es enfocarnos a partir de toda esta situación que ha estado pasando en nuestra región y de todo lo que hemos tenido que enfocarnos a lo interno como organización, ¿qué es lo que los gobiernos, las organizaciones estatales han estado haciendo en cada uno de nuestros países para tratar de ayudar a apaciguar, mitigar o en alguna forma ayudar al sector empresarial
a poder sostenerse a través de toda esta crisis. Y como vimos ahora, la OECD dio ciertas recomendaciones y lineamientos específicos que vamos a explicar ahorita, pero lo más importante reconocer es que claramente no tenemos una situación donde ha habido una coordinación específica entre los países. Por el contrario, lo que hemos visto es un modelo de acciones unilaterales, total y completamente enfocadas hacia las necesidades o los supuestos requerimientos de cada uno de nuestros países, en lugar de haber algún tipo de coordinación, incluso a nivel territorial regional, para este tipo de medidas. Como comentamos, la OECD estableció ciertos lineamientos generales mínimos, y quiero aclarar que estos eran mínimos a considerar por todos los países. Primero, el tema de ampliación de vencimiento de plazos en las obligaciones tributarias. Esto vamos a ver que ha sido una, digamos, de las medidas más comunes que se han tomado. La segunda, diferimiento en el pago de impuestos. Esto es algo importante porque es una de las medidas que tal vez ha generado un poco más de controversia. Cuando hablamos de diferimiento en el pago de impuestos, estamos hablando de extensiones en los plazos o una moratoria en los plazos para pagar los impuestos, pero no en una reducción sustancial en la obligación y el monto del pago de los impuestos. Y a diferencia de lo que hemos visto en otros países con muchísimo mayor capacidad que la de nosotros, tenemos la situación de nuestra región, donde además en medio de una situación económica que no estaba en sus mejores condiciones, ahora tiene que lidiar con este tema. Después, condonación de sanciones e intereses, planes de pago y arreglos de pago específicos, suspensión en la recaudación de deudas durante los periodos críticos de crisis, es decir, aquellos que ya tenían incluso procesos en ejecución, darles un plazo para poder readecuar sus deudas tributarias, propuestas para el reembolso de créditos fiscales acumuladas, como vamos a ver en el caso de Panamá, y tratar de establecer resoluciones rápidas y administrativas importantes para darle seguridad jurídica a los contribuyentes. Después, en algunos países recomiendan la eliminación de la fiscalización en forma temporal. O sea, no podemos estar lidiando en una crisis tratando de sostener el negocio y que sobreviva mi empresa y además lidiando con auditores tributarios. La implementación de servicios digitales para efectos de poder tener comunicación con la administración tributaria y poder cumplir con nuestras obligaciones tributarias, que ha sido un problema en varias jurisdicciones donde claramente hay un rezago y una brecha digital importante, y establecer protocolos de comunicación rápidos, abiertos y transparentes con los contribuyentes. Tal como les comentaba Rafael, con base en las recomendaciones que ha ido dando la Organización de Estados y Cooperación de Desarrollo Económico, la OECD, hicimos una serie de recopilación de cuáles son las medidas que se están adoptando en la región y las hemos identificado en varias categorías que corresponden con las recomendaciones que ya les comentábamos anteriormente. Entonces podemos ver que en varios de los países de la región, y más adelante vamos a ver estas medidas en detalle, tenemos supuestos de ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones tributarias formales, presentación de declaraciones, por ejemplo. Hay algunos supuestos en los que se permite el diferimiento en el pago de los impuestos. Vamos a ver más adelante el caso, por ejemplo, de Costa Rica, El Salvador. Tenemos algunos países de la región que han optado por conceder algunas exoneraciones, por ejemplo, en Honduras en cuanto a determinados productos de consumo básico. Tenemos varias iniciativas de amnistía, una en Costa Rica, también otra amnistía extendida, en Panamá. Algunos casos de restricciones a la importación o exportación de algunos productos en razón de medidas de protección o para evitar desabastecimiento. Suspensión de plazos en muchas de nuestras jurisdicciones, por ejemplo, respecto de cómputos a nivel de vencimientos administrativos o en sedes judiciales, así como otra serie de medidas especiales que, si bien no encuadran dentro de estos grupos o estas categorías más generales,
pues nos parece importante resaltar y vamos a comentar en detalle. Sí, respecto de esta tabla y tal como ustedes pueden ver, es importante resaltar el caso de Nicaragua, que es el único país en la región en la cual no se han adoptado medidas especiales para mitigar los efectos o el impacto que puede tener el COVID-19. En ese sentido, y a diferencia de lo que sucede en otras jurisdicciones, como aquellas que tienen una suspensión en los plazos, en el caso de Nicaragua sí es importante que los contribuyentes estén atentos a cualquier notificación, especialmente en aquellos casos en los que hay oficinas con personal teletrabajando, porque la administración tributaria y las dependencias del Estado siguen funcionando de forma habitual y por ende siguen haciendo notificaciones y sus diligencias del orden habitual de su funcionamiento. En el caso de Costa Rica, tenemos, como lo mencionábamos antes, un diferimiento en el pago de impuestos. Hay una moratoria por los meses de abril, mayo y junio en el pago del impuesto sobre el valor agregado, en el impuesto selectivo de consumo y aranceles de importación, y también hay unas dispensas para el pago del adelanto del impuesto sobre la renta. En el caso de exoneraciones, tenemos una exoneración en el impuesto sobre el valor agregado en alquileres comerciales por los meses de abril, mayo y junio, siempre y cuando tanto el arrendador como el arrendatario se encuentren debidamente inscritos ante la administración tributaria. En cuanto a la amnistía, si bien es un tema que ya venía gestionándose desde antes, es importante resaltar que volvió a cobrar vigencia con el tema de la pandemia del COVID-19, una posible amnistía para deudores ante la Caja Costarricense de Seguro Social, que les permitiría pues, regularizar su situación con alguna condonación de intereses y sanciones. En el caso de Costa Rica tenemos una restricción a la exportación y es que se estableció un control justo sobre la exportación y reexportación de equipo quirúrgico con el fin de evitar un desabastecimiento nacional. Tenemos por otro lado suspensiones de plazos. Recientemente el Tribunal Fiscal Administrativo sacó una resolución en la que dispone que se suspende el plazo para el cumplimiento de una de las diligencias ante este tribunal, que es el apersonamiento, y el Poder Judicial en una gran medida suspendió diligencias judiciales, audiencias y juicios, salvo algunos casos como donde está de por medio la libertad personal, que sí siguen pues, desarrollándose normalmente. Entre otras medidas especiales, hay disposiciones, por ejemplo, para teletrabajo para las empresas beneficiarias del régimen de zona franca. Tenemos una incitación que hizo el Ministerio de Hacienda a través de una directriz a bancos comerciales del Estado para que valoren si pueden readecuar algunas de las deudas y también se redujo un 25% la base mínima contributiva del seguro de salud y el seguro de pensiones. En el caso de El Salvador, tenemos medidas muy similares. Tenemos extensión en el plazo de pago de impuestos para industrias específicas, como es el sector turismo. Este mismo sector tiene una suspensión por 3 meses para el pago de la contribución especial de turismo. Hay ciertas medidas que permiten flexibilización o obtener ciertos arreglos o convenios de pago frente a la administración tributaria. Hay exoneración del impuesto sobre el valor agregado y otros impuestos en importación para beneficiarios del régimen de zona franca, eso sí, siempre y cuando los bienes que se están nacionalizando vayan a estar destinados al gobierno, municipalidades, organizaciones sin fines de lucro que estén previstos para atender alguna emergencia o alguna situación respecto del COVID-19. Se modificaron los aranceles de importación en alimentos básicos, productos sanitarios y medicinas. Igualmente se redujo al 0% la tarifa que se aplica a los frijoles rojos, harina de trigo, maíz y arroz, jabones líquidos, detergentes, entre otros. Igualmente, se amplió el plazo para que los contribuyentes realicen pago a cuenta del impuesto sobre la renta en los meses de marzo, abril y mayo, y también hay una posibilidad de diferir esto en 6 cuotas sin intereses y recargo. Al igual que en Costa Rica hay una suspensión, en este caso sí total, de plazos administrativos y judiciales, y también existen otra serie de medidas especiales como suspensión, por ejemplo, de 3 meses en el pago de cuotas de servicios básicos como energía eléctrica, agua, teléfono, cable, internet, entre otros. En el caso de Honduras,
Tuvimos una ampliación de plazos hasta el 23 de marzo para ciertas declaraciones, que son las primeras tres que ustedes ven mencionadas ahí. La prórroga estaba establecida hasta el 23 de marzo. Y en el caso de documentos fiscales bajo la modalidad de impresión que tenían vencimiento a partir del 15 de marzo, hay una prórroga hasta el 30 de marzo. Tenemos exoneraciones, como les mencionaba anteriormente, en productos como alcohol en gel y mascarillas, así como en la importación de materias primas, insumos, materiales, entre otros que estén destinados a la producción de productos sanitarios y medicamentos para combatir el COVID-19. En el caso específico de Honduras, el SAR, el Servicio de Administración de Rentas, anunció que suspendía sus plazos hasta el 30 de marzo del año en curso, y además anunció un congelamiento en los precios de canasta básica por 30 días contados a partir del 18 de marzo, que es cuando se publicó la medida. Respecto de Guatemala, si bien leí por aquí en los comentarios que se ampliaron los plazos, es correcto. Se emitieron medidas para establecer nuevos plazos en cuanto al pago y la presentación de ciertas declaraciones de impuestos. Como vemos aquí, la mayoría de las presentaciones de las declaraciones tienen como fecha límite el 15 de abril, con excepción de la declaración de retenciones del impuesto sobre la renta, que se extiende hasta el 28 de abril, y la declaración de retenciones del impuesto de valor agregado, que correspondiente al mes de marzo, que se va a extender hasta el 5 de mayo. Igualmente, en Guatemala se adoptan o se emiten algunas medidas especiales que tienen que ver con la prohibición en el cobro de cuotas de utilidad, es decir, energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet. Igual se suspende por 3 meses el pago de dichas utilidades. Por su parte, cuanto a Panamá, tenemos que se han emitido medidas para ampliar los plazos para el cumplimiento de obligaciones formales, en el sentido de que se extienden los plazos para el pago de tributos que se causen durante el periodo declarado como estado de emergencia nacional hasta el 17 de julio del año en curso, sin que esto conlleve multas, intereses o recargos. Igualmente se extienden los plazos para presentar la declaración jurada de renta hasta el 30 de mayo del 2020. Igualmente, los contribuyentes tendrán un beneficio que será que podrán determinar el impuesto estimado a pagar por un monto no menor al 70% del impuesto causado en sus declaraciones del periodo fiscal 2019, sin que dicha estimación esté sujeta a verificación por la autoridad tributaria. De igual manera, el plazo de pago de impuesto estimado de rentas se estimó para el 30 de septiembre y 31 de diciembre del año en curso. Igualmente se extiende por un año la exoneración para compañías registradas como PYME. En cuanto a la suspensión de plazos, pues tenemos que la gran mayoría de las entidades gubernamentales han emitido resoluciones, acuerdos, en donde, pues ante el estado de emergencia nacional que se ha decretado por el gobierno nacional, pues suspenden el cómputo de términos. Aquí vemos algunas de ellas. El Ministerio de Comercio e Industrias ha suspendido hasta el 31 de marzo todos los procesos administrativos que se vean ante la entidad. La Dirección General de Ingresos recientemente ha emitido una resolución en la cual se dice que se va a suspender el cómputo de términos hasta que se levante la declaración de Estado Nacional de Emergencia. Igualmente, pues la Caja de Seguro Social y la Corte Suprema de Justicia pues también han suspendido el cómputo de sus términos. Por su parte también, algunas otras medidas relevantes en cuanto a fiscalidad, tenemos que la Dirección General de Ingresos ha implementado nuevas herramientas online
en la cual pues para que el contribuyente pueda cumplir con las obligaciones que tenga. Igualmente, y una muy relevante, es que para las solicitudes de aplicación de CAIR para el periodo del 2019, se podrá presentar la documentación vía electrónica. Si bien la DGI todavía tiene, la Dirección General de Ingresos, todavía tiene que pues, especificar en cuanto a los procedimientos adecuados para hacerlo, pues ya se pronunciaron y dijeron que esta va a ser un beneficio para el contribuyente, ¿no? Igual manera, hasta el 17 de julio del año en curso, se va a eximir la presentación de pagisalvos ante la DGI, de la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social para trámites ante Tesorería Nacional y la Dirección General de Ingresos. Igualmente, se establece la tarifa del 0% para importación de ciertos productos que tengan que ver, pues, con higiene, sanidad, etc. En cuanto a República Dominicana, tenemos que también se han establecido medidas para la ampliación de plazos. Específicamente, se da una prórroga para la presentación y pago de la declaración jurada de impuestos sobre la renta para personas jurídicas con fecha de cierre el 31 de diciembre, aplazando la fecha desde el 29 de abril hasta un tope del 29 de mayo. Igualmente se aplaza la fecha límite de 29 de mayo para la presentación de declaración jurada de impuestos sobre la renta de personas físicas con negocio de único dueño y la primera cuota del impuesto sobre activos de personas físicas con fecha de cierre el 21 de diciembre. Igualmente, en cuanto a los diferimientos de pago, pues vemos que se le permite al contribuyente dividir en 4 pagos la liquidación del impuesto anual sobre la renta que debe realizarse en abril para personas que cierran en diciembre del año pasado. Igualmente, se da facilidades para flexibilizar pago en los compromisos de anticipo en 3 meses inmediatamente a que termine el periodo de emergencia. Igualmente se establecen los acuerdos de pago de hasta 4 cuotas para el impuesto sobre la transferencia de bienes industrializados y servicios que correspondían al mes de febrero del año en curso. Igual se reduce a la mitad de su valor las cuotas de todos los acuerdos de pago vigentes, y vemos que también en República Dominicana se han emitido medidas para suspensión del cómputo de plazos ante las entidades de administración pública y descentralizada y organismos autónomos de la República Dominicana. Perfecto, gracias, Michelle. Para finalizar esta parte, creo que es importante nada más resaltar, como lo dijimos al inicio, el caso particular de Nicaragua, que consecuentemente no está incluido entre estas medidas más detalladas que hemos explicado, pues como le comentábamos anteriormente, no han adoptado a la fecha de hoy ninguna medida especial en ese sentido. Ahora vamos a continuar con Carolina Palma, que va a encargarse de explicar un poco sobre cuál es el impacto del COVID-19 a nivel de aduanas y comercio internacional. Adelante, Carolina. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos y todas por estar aquí el día de hoy. En realidad, lo que vamos a ver son 2 temas. Por un lado, el tema de la cadena de suministro y cómo hay un impacto por el COVID-19 en la cadena de suministro y cuáles son algunas recomendaciones generales. Y después, más adelante, veremos algunas de las medidas que han tomado cada uno de los países, al igual que lo vimos en la parte tributaria. Muchas de ellas, pues, también se complementan. Entonces, en cuanto a la cadena de suministro, pues tenemos que indudablemente hay un impacto y hay que tomar ciertas medidas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el uso de puertos y rutas de comercio alternativas, sobre todo para las grandes ciudades que han sido muy afectadas por el coronavirus. Hay que tener las estrategias de abastecimiento dual y diversificadas, ¿verdad? Entonces, ¿de a dónde viene el abastecimiento de mi negocio, ya sea en alguno de los países de Centroamérica, para las importaciones
qué necesitamos y entonces pues buscar esa diversificación porque como lo mencionó Rafael al principio, todos somos impactados, es decir, el mundo y en particular ciertas economías están teniendo un impacto mayor. La identificación de proveedores y suplidores diversos también tiene que ver con esta parte de diversificar esa estrategia de abastecimiento, tanto en la parte logística como en la parte productiva. Y después, los consumidores y patrones de consumo también van a impactar indudablemente la demanda. Entonces, hay algunas medidas que también se recomiendan en todo lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y la limpieza de la empresa y la cadena asociada. Y esto es algo que ustedes ya están viendo en cada uno de sus países, es decir, los consumidores están pidiendo que haya una garantía de seguridad y de limpieza en toda la producción asociada a esos negocios. La promoción del uso de herramientas online también, bueno, como lo estamos viendo ahora, ¿verdad? Es decir, hay mucho que se va a poder hacer y que se busca y los consumidores están buscando que puedan hacer sus compras online, sus pedidos online, etcétera. La contratación de repartidores a domicilio que cumplan con estándares de seguridad y limpieza extrema. Y también, de nuevo, lo estamos viendo en cada uno de los países en las restricciones que hay de movilización de personas, excepto aquellas que cumplan con ciertos estándares de calidad y tengan ciertos, y de limpieza y ciertos específicos, condiciones específicas. Adelante con las... En temas legales y contractuales en general, todo lo que tiene que ver con también la cadena de suministro, pero entonces cuando empezamos con los incumplimientos contractuales, las penalidades, las cancelaciones, recordemos que a veces es mejor un parcial o un arreglo de pago antes que caigamos en una situación en donde vamos a tener que, por ejemplo, demandar o vamos a tener una situación con los proveedores nuestros en cada uno de estos países, o sea, a veces es mejor renegociar. Y por otro lado, tenemos una gran área en donde hay restricciones al comercio que también pueden suponer oportunidades. Es decir, aquí lo tenemos como restricciones, pero al mismo tiempo pueden ser oportunidades para venta local, porque los estados iniciarán a tomar medidas que restrinjan algunas de las exportaciones, sobre todo de los bienes que tienen alguna relación con el virus, como por ejemplo todo equipo de protección, todo el equipo en donde tiene que ver con limpieza, con seguridad del equipo médico, pero también, claro, es una oportunidad para las producciones nacionales de todos estos insumos para producciones a mayor escala. Adelante. En cuanto a recomendaciones en general, bueno, como lo vimos al inicio, esto es común a todos los ámbitos, todo lo que tiene que ver con construir el equipo de confianza, la revisión de planes actuales, estarse informando sobre cambios en el negocio o asuntos que afecten al negocio, como lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, con este webinar, buscar las formas de mantener al negocio a flote, ¿verdad? Por medio de los proveedores, las rutas de comercio adecuadas, revisar si existen planes o regulaciones que vayan a otorgar una posible ventaja ante la crisis. Y aquí estoy viendo muchas de las preguntas de ustedes, por ejemplo, que, bueno, a partir de cuándo vamos a tener la exención de aranceles, a partir de cuándo vamos a tener exenciones sobre ciertas importaciones o insumos. Entonces, todo ese tipo de medidas son medidas en donde hay que aprovechar esas ventajas claramente. La documentación es sumamente importante, se están tomando muchas decisiones empresariales que tienen que ver con la cadena de suministro que deben de quedar documentadas, deben de estar en protocolos aduaneros, deben de estar en actas de algún tipo en la empresa. ¿Por qué? Porque si en el futuro hubiese algún tipo de auditoría fiscal, auditoría aduanera, pues todo esto va a ser importante. Unir esfuerzos con los clientes, promover soluciones, entregas online, que ya lo mencionamos, prepararse para todo este tipo de restricciones al comercio, en controles de exportaciones que van a seguir sacando cada uno de los países, y ver, por otro lado, cuáles son los planes en los que está trabajando el gobierno, ¿verdad? Planes para todo esto que les mencionaba, reducción de aranceles, cláusulas contenidas en los TLCs, normativa nacional de facilitación del comercio, y esto puede suponer para una empresa ahorros que van a ser muy vitales. Adelante.
En cuanto a las medidas específicas en cada uno de los países, ok, tenemos muchos de estos que ya fueron mencionados al inicio. En Honduras hay bastante normativa en cuanto a todo lo que tiene que ver con control migratorio, tanto terrestre como marítimo. Entonces hay que tomar en cuenta que los únicos puntos de entrada van a ser en cuanto a las embarcaciones de carga. Las tripulaciones no están autorizadas a desembarcar, tampoco están autorizadas a quedarse en territorio hondureño. Y los puntos de control migratorio ahí mantienen cerrados para vuelos comerciales, pero no así para mercancías. Esto es en general algunas de las medidas que hemos visto en Honduras que impactan directamente aduanas o comercio internacional. En Nicaragua, como lo mencionó Daniel, el problema es que no se ha tomado ninguna medida, es decir, todas las cuestiones aduaneras siguen funcionando como si fuese una situación normal y por supuesto que entonces esto debe tomarse en cuenta porque no tenemos claridad sobre qué es lo que va a pasar con las aduanas en Nicaragua en el ni corto, ni mediano, ni largo plazo. Si querés avanzás. En Costa Rica, ya lo mencionó Daniel, tenemos toda la parte del estado de emergencia nacional y con ello directrices de facilitación de comercio. Por ejemplo, ahí tenemos la directriz que habilita a presentar toda la documentación que no sea original, sino que pueden ser fotocopias. También Daniel ya había mencionado el control de exportaciones, no es una restricción, pero es un control de exportaciones. Y también tenemos todas las disposiciones a raíz del teletrabajo y la facilidad, por ejemplo, para zonas francas, para llevarse las insumos del teletrabajo para sus casas y cuestiones similares. Además, tenemos varias directrices donde se indican los números, los correos electrónicos de toda la administración pública, dado que también están en teletrabajo. En cuanto a El Salvador, tenemos también varias exenciones del pago de derechos arancelarios a la importación y de impuestos en aquellos bienes que sean internados al amparo de la ley de zonas francas. Esto también lo mencionó Daniel. Y tenemos la modificación al arancel centroamericano de importación, la reforma al arancel centroamericano para disminuir a cero los derechos arancelarios a todo lo que tiene que ver con canasta básica, artículos de higiene y limpieza. Estas son las medidas más importantes de El Salvador. En cuanto a Guatemala, aún no se ha aprobado, tenemos una posible exención, que es la exención de pago de todos los derechos de importación, aranceles y similares a todos aquellos productos que van dirigidos a instituciones sin fines de lucro para mantener todas las medidas, todo lo que necesiten durante la crisis. Esto se salió una posible regulación, entiendo que hoy está en el Congreso de Guatemala, entonces eso pues claramente tiene un impacto a nivel aduanal porque pues habrá esa extensión de impuestos y de aranceles y de otras cargas asociadas. Y por otro lado, en Panamá tenemos también un poco, Daniel, en cuanto a cero arancel para la importación de insumos médicos, materias primas, productos de higiene personal y limpieza. Establece que los trámites y procesos aduaneros serán digitalizados, entonces esto supone una excelente medida del comercio. Se dicta la suspensión de términos judiciales, como lo mencionó Daniel, y existe un procedimiento temporal de importación de mercancía bajo la modalidad especial de envío de socorro. También se han hecho ajustes en horarios de recintos aduaneros que se han tenido que aplicar debido a los toques de queda. Después tenemos, por último, las medidas adoptadas en República Dominicana, y aquí vemos también algunas medidas de facilitación del comercio en cuanto a la recepción de expedientes vía digital, la eliminación del recargo por declaración tardía, y algo que llama mucho la atención es todo lo que tiene que ver con regímenes de depósito y los plazos a computar para efectos aduaneros. Entonces aquí tenemos que para el cómputo de los mercancías en régimen de depósito, bajo a cualquiera de las modalidades, no serán tomadas en cuenta los días del viernes 20 de marzo hasta 3 días posteriores al levantamiento de la emergencia nacional. Esto es muy importante porque también es una medida de facilitación del comercio. Las administraciones aduaneras descontarán los días de cuarentena de plazos a computar para que una mercancía se considere en abandono de hecho, también es importante. Se suspenden los plazos para
que tiene que ver con solicitudes, reclamaciones y demás, que, como lo mencionó Daniel, es sumamente importante para tener esa seguridad jurídica, y en el mantenimiento de las operaciones de verificación, despacho de carga, combustibles, para garantizar los suministros a la población. Además, se prioriza todo lo que tiene que ver con alimentos, medicamentos e insumos requeridos para la producción de los rubros fundamentales para la población. Entonces, en general, estas son las medidas que han tomado cada uno de los países de Centroamérica. Evidentemente es importante ir actualizando porque aún ya ayer estaban siendo discutidos muchos de las normativas. Por ejemplo, en Costa Rica se ha hablado también de sacar ciertas directrices de la DGA que van a estar saliendo en los próximos días. Entonces es importante mantenerse actualizado. Y creo que con esto le cedo la palabra a Luis. Gracias, Carolina. Es Rafael Sayagues, entrando de nuevo. Para poder contextualizar todo lo que hemos visto hasta el momento, todas las distintas medidas que hemos visto de nuestros gobiernos y reconociendo las realidades tanto generales como individuales de cada una de nuestras organizaciones, hemos establecido que hay ciertas consideraciones específicas que, si bien es cierto, aplican para todas las distintas áreas de nuestro negocio, que podemos perfectamente aplicar también para la gestión de los impuestos en general dentro de nuestras operaciones. Número uno, vemos 4 pasos específicos a seguir. La primera es alineación con la evaluación del riesgo empresarial. ¿Qué implica esto? El análisis de los impactos tributarios tienen que estar no atrás, sino completamente a la par de todas las decisiones estratégicas que vayamos a tomar en nuestros negocios hacia adelante. Para eso es vital identificar a todas las partes internas interesadas, todas las distintas áreas de nuestros negocios que están tomando decisiones minuto a minuto sobre la subsistencia de nuestras operaciones. Hay que tener una capacidad de examinar los efectos de las medidas tanto que nos dan los gobiernos como las medidas internas que vayamos tomando, modelar, hacer los análisis y las cuantificaciones necesarias para poder ir determinando cuál es el impacto fiscal que cada una de esas medidas va a tener a nivel de incrementos o de reducciones, como hablamos de flujos de caja. Y lo más importante aún, tener una participación activa de la gestión de impuestos dentro de la toma de decisiones estratégicas del negocio, pero más importante aún también unirse a los trabajos y a los comités a nivel de cámaras, de grupos o de organizaciones sectoriales o de empresas en general, porque este es un momento donde tenemos que tener una voz unificada hacia nuestros gobiernos en cuanto a las medidas. Después tenemos que hacer un análisis, una evaluación de los impactos fiscales y legales. Tenemos, como hablamos, que hacer las modelaciones detalladas, tener un entendimiento de si hago cada uno de estos escenarios, cuáles son los impactos directos o indirectos que puedo tener, y sobre todo en los países en los que tengamos medidas específicas de apoyo o de estímulo, ya sea a nivel de exenciones o de diferimientos de impuestos, ¿qué representa eso a través de los distintos periodos que se nos han dado? Particularmente hay que ponerle atención al tema de los países, uso Costa Rica como ejemplo, donde se están dando no exenciones o reducciones en la carga tributaria, sino simplemente una moratoria, que lo que implica es un diferimiento de la obligación de pago. Hay que modelar si la organización efectivamente va a tener capacidad para hacerle frente a esos impuestos 3 meses hacia adelante, cuando ya efectivamente la obligación de pago se vuelva a restablecer. Después, claramente, en momentos de crisis, la determinación de prioridades y planificación de medidas de corto plazo pasa a ser la norma general. Hay que establecer nuestras prioridades, tanto a nivel de jurisdicciones como a nivel de cada una de las operaciones que tenemos. Tiene que haber un alineamiento total de la gestión fiscal con los objetivos específicos del liderazgo estratégico de la organización. Impuestos tiene que ser una herramienta para fomentar la subsistencia, el mantenimiento y el desarrollo del negocio, no meramente una función de cumplimiento. Y después hay que enfocarse
específicamente en el corto plazo para poder garantizar y asegurar la subsistencia del negocio, pero con miras a los impactos que las medidas del hoy puedan llegar a tener en el mañana y eventualmente en el pasado mañana, dependiendo de los escenarios que vayamos estableciendo. Y después, pues hoy más que nunca, el tema de impuestos debe convertirse en una estructura de planificación constante. Eso implica que debemos, como hablamos al principio, considerar los impuestos como un gasto controlable, donde en cada una de las fases de nuestros negocios tenemos que determinar cuáles son las mejores alternativas para hacer nuestra carga tributaria lo más eficiente y poder asegurar la generación de flujo de caja para la continuidad del negocio. Y por último, estar total y absolutamente vigilantes y estar informando de los impactos que los cambios regulatorios, fiscales, financieros van a tener en el negocio a las distintas áreas dentro de nuestra organización. Entonces, ¿por qué no compartimos ahora un poco sobre cuáles son las áreas críticas de enfoque fiscal que hemos identificado en este momento? Sí, vamos con la próxima lámina, por favor. Buenos días. Fíjense, hemos identificado tres grandes momentos acá, ¿no? Uno del corto plazo, mediano plazo y largo plazo, donde el corto plazo queremos verlo como días y semanas, quizás sean 2 meses, donde estamos en un proceso reactivo totalmente ante la situación inédita que estamos viviendo en el mundo. Luego un proceso de recuperación que será meses luego de esto, 2 meses o 1 mes luego de esto, donde en fase de recuperación habría que alinear y eficientizar la estructura fiscal para enfrentar lo que viene hacia adelante, que es el área nuevamente donde volvemos al crecimiento, donde tiene que privar la transformación y la agilidad de las empresas. En la primera fase, donde vemos la etapa reactiva, se van a generar pérdidas fiscales importantes y la mejor manera es tratar de evitar que esas pérdidas se generen, porque las normas fiscales son muy fuertes en cuanto a las condiciones para el traslado de pérdidas, y para eso hay que buscar cómo alinear la política de precio de transferencia que tenga el grupo para que haya una utilización eficiente de esas pérdidas y que la documentación que se requiera para probar que las transacciones de partes vinculadas se van a hacer a menores valores como se hacían anteriormente, quede totalmente justificado. La OCDE tiene un capítulo especial que habla sobre lo que son situaciones sobrevenidas no planificadas, y esta es una situación sobrevenida no planificada, que si se planifica de una manera adecuada, se pueden distribuir las pérdidas de mejor manera. Luego, asociado con eso, revisar todas esas transacciones intragrupo, movimientos de inventario intercompañías y lo demás, para eficientizar lo que es la situación de pérdidas o ganancias fiscales en grupos empresariales. Por supuesto, todos los países han tomado medidas para lo que es diferir el pago de impuestos. Entonces aquí viene un tema importantísimo que es ese recálculo de los pagos parciales de impuestos sobre la renta, cómo hacerlos y cómo planificarlo. Porque los países lo que han dicho es, la mayoría, vamos a diferir los pagos de impuestos, pero no han dicho que se eliminan los pagos de impuestos. Entonces hay que planificarse para, como dijo Rafael, el momento en el cual estoy que difiero, pero ¿qué pasa cuando tenga que empezar a pagar? ¿Me voy a endeudar o no me voy a endeudar? Algunos países, bancos del Estado han dicho, por ejemplo, que van a dar líneas de crédito quizás más blandas a los contribuyentes para que paguen los impuestos. Y digo más blandas porque, como todos sabemos, la tasa de morosidad que cobran los fiscos es mucho más alta que la tasa que cobran los bancos. Luego, hay todo un tema que está sucediendo y que puede suceder de liquidación de empleados y otorgamiento de beneficios de liquidación a empleados o paquetes de liquidación, que hay que evaluar la deducibilidad para fines fiscales de ese tipo de pagos que se van a hacer. Van a haber gastos extraordinarios, se tienen que gestionar y manejar mejor los inventarios y manejo de saldos al inicio y final, por los efectos que los inventarios puedan generar en la determinación de la renta. Hay que modelar, como dijo Rafael, todo lo que son las medidas gubernamentales que están tomando los gobiernos para ver si conviene tomarlas, no conviene tomarlas o cómo hacer, porque se ven muy buenas, pero también eso hay que evaluarlo de una manera adecuada. Ventas de activos, write-off de cuentas por cobrar o write-off de activos que tengan el balance que realmente haya que castigar para eficientizar mejor la estructura fiscal de cara a la etapa de recuperación.
Luis, Luego, perdona, y aquí, si me permitís un momento, una parte importante en el tema de write-offs que hemos estado viendo en muchas industrias es, claramente, por los temas de las restricciones de circulación, incluso toques de queda que se han dado en varios países, y obviamente las caídas en consumo, hoy más que nunca hay una gran cantidad de compañías que están teniendo problemas por inventarios que se están poniendo malos, inventarios que se están convirtiendo en obsoletos, etcétera. Y sabemos que en muchísimos de nuestros países existen procedimientos extremadamente formalistas para poder documentar las destrucciones y los write-offs de ese tipo de situaciones. Obviamente, en medio de una situación como la que estamos ahora, las posibilidades de, por ejemplo, pretender que un auditor de una administración tributaria llegue a fiscalizar una destrucción, básicamente son imposibles. Por lo que entonces tenemos que ver caso por caso y establecer las medidas más prácticas que puedan existir en el momento para documentar apropiadamente esas destrucciones, esas eliminaciones de inventarios que podamos estar teniendo, para poder eventualmente tomarnos los gastos deducibles correspondientes y poder defendernos en caso de que nos traten de aplicar simplemente la forma sobre la sustancia para tratar de rechazarnos ese tipo de beneficios. sí, y un tema importantísimo, por ejemplo, que el caso de Panamá, el gobierno en el decreto de emergencia, la parte tributaria, le está dando libertad a la Dirección General de Ingresos que tome ciertas decisiones sin necesidad de pasar por el ministerio. Entonces, es momento, en ese caso de destrucción de inventario, que da el ejemplo Rafael, de quizás comunicarse con la autoridad tributaria y obtener autorización para estos castigos de inventario que se están poniendo obsoletos sin necesidad que haya la fiscalización o que haya el funcionario viendo la destrucción. Luego entramos en una etapa importante de capital de trabajo. Ahorita el capital de trabajo es importante tenerlo y manejo de caja es súper importante, por lo tanto hay que evaluar muy bien esa necesidad de capital de trabajo de las empresas, cómo se van a hacer. Se van a hacer a través de deuda o de inyección de capital, sabiendo que en algunos países tenemos relaciones de debt to equity que hay que cumplir. Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de situaciones y esas decisiones que deben de tomarse? Hay países que establecen limitación en la deducción de intereses, por lo tanto, no todo puede entrar como deuda, porque en dado caso habría una porción del gasto de interés que no sería deducible. Sí, y Luis, y ahí particularmente tenemos que poner atención, por ejemplo, para aquellos que tengamos compañías que son partes de grupos empresariales internacionales, sobre todo en estos momentos de crisis, es probable que se vayan a tener que estar activando líneas de crédito de emergencia de casa matriz o de entidades relacionadas con las entidades locales en nuestra región. Ahí hay que tomar en consideración los potenciales efectos que eso puede tener, sobre todo por temas, uno, de precios de transferencia, por los términos y condiciones que se puedan establecer sobre esos financiamientos, y como bien dijo Luis, por las potenciales limitaciones de deducción de intereses que podrían existir en algunas jurisdicciones donde existe una diferencia entre el tratamiento fiscal que se le da al endeudamiento derivado de una entidad bancaria o financiera regulada versus los préstamos entre partes relacionadas o entidades no reguladas que se pueden estar dando. De acuerdo. El otro tema importantísimo es el tema del IVA o el impuesto a las ventas que tienen nuestros países. ¿Cómo se va a manejar ese exceso de créditos fiscales? ¿Qué se va a hacer con IVA retenidos? Donde, por ejemplo, países que tienen sistemas de retención de IVA, en la moratoria no se está dando beneficio de plazo adicional para lo que es el IVA retenido. Ese IVA retenido tiene que enterarse todos los meses en los plazos normales que venían. Entonces, eso hay que modelarlo para ver exactamente qué hacer con esos créditos, pero también qué hacer con esas retenciones que tienen que enterarse en los países que tienen sistemas de retenciones de IVA. Devoluciones de impuestos, los países, algunos han dicho de manera extraoficial que van a devolver los impuestos que adeudan a los contribuyentes de manera eficiente, porque esa caja la necesitan las empresas. Entonces es momento quizás de sacar todas esas devoluciones que teníamos en el congelador, porque pensábamos que nunca le van a devolver. Es momento de sacarlas e ir a la administración tributaria para ver si obtenemos la devolución de manera efectiva en este periodo de 120 días que, por ejemplo, están corriendo en Panamá. Y ahí, Luis, por ejemplo, perdón, uno de los temas también importantes que como hablamos ahora hay que modelar muy bien es, en este momento varios gobiernos nos están dando diferimientos de pagos.
pero eso no implica que nos van a regalar los impuestos. Es más, una de las grandes críticas de nosotros, aparte de a muchas de las políticas fiscales que se han adoptado en algunos países, es que el diferimiento en la obligación de pago no es un verdadero beneficio para el sector empresarial, porque presupone que en un periodo muy corto, por ejemplo, de 3 meses, el mundo va a haber vuelto a un nivel de normalidad tal que el negocio se va a haber recuperado a tales niveles que va a tener la capacidad de pagar los impuestos que no pagó por los meses anteriores en que tuvo el diferimiento, más toda la carga tributaria por lo que sea que haya acumulado después de que venció la moratoria. Por lo que claramente, y aquí haciendo el editorial, el comentario de editorial, claramente esas medidas no tienen mucho sentido para el sector empresarial en general en nuestra región. Pero partiendo de que eso es lo único que tenemos en muchos de nuestros países, parte de lo que hay que ver con el tema de la devolución de impuestos o de los créditos fiscales acumulados que podemos tener es considerar si eventualmente esos van a ser las reservas que podríamos tener para tener que hacerle frente a una obligación tributaria de futuro si es que nuestro flujo de caja no mejora a un nivel que podamos pagar las nuevas obligaciones tributarias después de que pasan las moratorias. Sí, otro tema importantísimo que tiene que ver, igual que los write-off de inventarios, el manejo de cuentas incobrables, donde hay que cumplir en la mayoría de los países con ciertas condiciones para que esas cuentas por cobrar sean llevadas como incobrables desde el punto de vista tributario. Entonces hay que ver también cómo se va a manejar eso. Los gobiernos van a flexibilizar, no van a flexibilizar, o tengo que documentar esas cuentas incobrables para que el gasto pueda ser deducible. Y un tema importantísimo también, bueno, es que todo es importante, el manejo de retenciones de impuestos sobre la renta. Hay países que tienen, por ejemplo, normas que dicen que si el gasto no se va a deducir, no se le retiene. Entonces quizás haya que tomar la decisión de decir, ¿saben qué? No voy a deducir, pero no voy a hacer, porque no voy a hacer la retención, porque la retención, enterarla, me significa caja que tengo que sacar. Y las retenciones de impuestos sobre la renta en nuestros países son muy altas. Entonces, una decisión que la empresa tiene que evaluar. O simplemente difiero totalmente el tema de los pagos al extranjero para no tener que hacer retención, tomando en cuenta que en algunos países no solamente diferir el pago no salva, porque algunos tienen el concepto de abono en cuenta, que si se abona en cuenta hay que retener y enterar el impuesto. Entonces hay que hacer todo un manejo alrededor de lo que son pagos a proveedores del exterior por servicios sujetos a retención para ver de qué manera se pueden diferir esos pagos y no causar la retención de impuestos sobre la renta. Luego, la aduana ya se habló. Luego vamos, yo sé que estamos sobre el tiempo ya, voy a pasar rápido. Luego vamos sobre la etapa de recuperación y crecimiento. En la recuperación simplemente hay que montar modelos detallados para evaluar el impacto de lo que fue el pasado cuando estábamos en la etapa reactiva y lo que será el futuro. Porque si no se modela necesariamente el tema de la empresa recuperándose a futuro, va a ser muy difícil medir lo que pueden ser los impactos o anticipar lo que pueden ser los impactos. Y eso va acompañado entonces de todos esos ajustes de precios de transferencia que tienen que hacerse en los pagos a partes vinculadas para poder tener una estructura fiscal eficiente. Y por supuesto viene todo un tema que lo voy a pasar rápido por el tiempo, de optimización de costos, gestión de incentivos y lo que son lo que va a hacer la empresa de cara al futuro para prepararse a esta etapa de crecimiento, donde nos hemos dado cuenta que las cadenas de suministro hay que evaluarlas ahora, porque nos dimos cuenta que esto nos agarró por sorpresa y quizás haya que decir, ya no puedo tener todo en China, ya no puedo tener todo en Europa, ya no puedo tener todo en X lugar, necesito tener centros de suministro, cadenas de suministros alternas que me permitan operar en una situación como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque doy el ejemplo, ya China está saliendo del problema, las fábricas en China están arrancando, pero ahora este lado del mundo está parado. Entonces, quizás si tuviera plantas también de este lado del mundo, pudiera manejar mucho mejor la cadena de suministro del grupo. No sé si quieres decir algo ahí, Rafa, con esta parte, que es importantísima, porque a la final estamos dándonos cuenta que no podemos tener ahora todos los panes en una misma cesta. Sí, totalmente. Y yo creo que claramente nuestro enfoque en este momento, nuestra prioridad es en el cortísimo plazo. Muchos de nosotros estamos trabajando para lo que es el plan de hoy, sin ni siquiera poder ver el mañana y en tratar de sostener nuestros negocios, nuestro flujo de caja y nuestras necesidades en este momento.
pero la realidad del caso es que tenemos que partir de la premisa que muchas de las cosas que estemos haciendo hoy van a tener impactos para nuestros negocios hacia adelante. Y esta es una oportunidad extraordinaria dentro de todas las calamidades que implica esta crisis para tomar decisiones estratégicas que puedan tener alto impacto y cambios trascendentales en nuestro modelo. Como dijo Luis, en la estructura de financiamiento, en la estructura de capital, en la estructura de supply chain, de suministro. Si hay un momento en el que podemos hacer una reevaluación para ajustar precios, para ajustar términos y condiciones de nuestro modelo de distribución, de compras y de ventas, es claramente ahora. Por lo que esto nos permite enfocarnos en lo que sería la columna del centro, el mediano plazo, en las alternativas para ir asegurando la continuidad del negocio a partir de los cambios y las decisiones que hagamos hoy. Y esto obviamente con la visión de que va a venir un rebound, eventualmente vamos a superar esta crisis. Será un tema obviamente de tiempo que hoy por hoy no tenemos claridad de cuánto va a ser, pero que eventualmente vendrá un nivel y un proceso de recuperación. Creo que todos somos optimistas alrededor de eso, y entonces tenemos que planificar también para ya la transformación integral de nuestros negocios hacia adelante. Entonces, sé que estamos pasados del tiempo y les queremos más bien agradecer por haberse quedado tantos con nosotros hasta este momento, pero lo que quiero aprovechar es para algunas conclusiones importantes de lo que hemos discutido hoy. Primero que nada, creo que todos estamos con un total y absoluto overload, con una saturación de información. Estamos siendo bombardeados a diario por comunicaciones o informaciones de distintas fuentes, pero por otro lado, si hay un momento en nuestra historia empresarial en que es vital poder contar con la mayor cantidad de información posible, es hoy. Porque entre mayor información vamos a poder asegurarnos nuestra capacidad de reaccionar y de tomar decisiones en tiempo real. Por otro lado, este es un momento también en el que tenemos que reconocer que el modelo de trabajo tradicional no existe y muy probablemente va a seguir cambiando hacia adelante mientras volvemos a cierto nivel de normalidad, e incluso me cuestiono personalmente qué vamos a definir como modelo normal de trabajo después de todo esto que hemos estado viviendo. Y eso implica que nuestros procesos de comunicación, tanto entre nuestros colaboradores a lo interno, como con nuestros proveedores, con nuestros clientes, con nuestros socios comerciales, con sus asesores, tiene que enfocarse en un nuevo modelo de comunicación en tiempo real y utilizando las plataformas más efectivas que estén a su disposición. Este es un momento para enfocarnos en la planeación de impuestos desde la perspectiva de poder verdaderamente enfocarnos en maximizar la posición fiscal para proteger nuestro negocio, para proteger el flujo de efectivo, que como hablamos al principio, es la sangre y el oxígeno que le va a permitir a todas nuestras operaciones seguir continuando hacia adelante. Y hoy más que nunca tenemos que reconocer que impuestos tiene que ser un punto clave y estratégico en la toma de cualquier decisión que vaya a tomarse en un negocio. Cualquier área, desde la parte financiera hasta la parte laboral, hasta la parte comercial, hasta la parte de seguros, hasta la parte meramente regulatoria, claramente tiene una implicación fiscal. Y por último, quería hacerles un llamado para que verdaderamente hoy más que nunca nos involucremos en el tema más allá de nuestra empresa, en el tema de las relaciones gremiales y en el tema de las relaciones de cámaras empresariales. Porque creo que hoy más que nunca, como gremios, tanto individualizados según nuestros intereses particulares, pero también como grupos organizados, como sector empresarial, como un todo, tenemos que tomar el liderazgo para poder plantearle a los gobiernos las medidas que claramente necesitamos para poder salir adelante como sector productivo y como la línea de vida que va a poder asegurar trabajo a nuestras comunidades hacia adelante. De nuevo, muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Este es el primero de una serie de 4 webinars que estaremos haciendo, más otros webinars individuales por país que vamos a estar ofreciendo. Y como siempre,
tienen ahí EY Central America a su disposición. Estamos trabajando, como dicen en inglés, estamos up and running al 100% con toda nuestra plataforma integrada de teletrabajo regional. Así que cualquier cosa en lo que podamos ayudarlos en estos momentos difíciles, por favor cuenten con nosotros. Muchísimas gracias por su participación.